mundo lo conoce como Don Pedro. Desde hace muchísimos años, él tiene su título de Don Pedro. Nació el 28 de agosto de 1922. Es un pueblo espectacular de montaña. La actividad principal económica es la agricultura. Desde ahora, porque vino del frío subiendo a la montaña, de nieve y todo eso. ¿Traías madera? Sí, señor. Hacían las cajas, los huacales, con la madera que él traía. Sí. Y también traías madera para leña, para el fuego, para cocinar. Sí, señor. Una de las historias de él, quizá la más traumática para él desde el punto de vista de su niñez, de su vida, la vida tan dura, aunque se estuviera muy bien, tenía que ir por lo que sea, tenía que pagarse, tenía que ir a trabajar y tenía que quedarse crédito, porque mi abuelo era un hombre demasiado. Le preguntaba que por qué sus manos eran así tan grandes. Y él me decía siempre que, bueno, que su trabajo, que él empezó a trabajar desde chiquito y que por eso era que sus manos eran tan grandes y que eran un trabajo fuerte, un trabajo arduo, que era cortar leña, esas troncos, esas leñas a los burros, en fin, era eso, manos de trabajador. Siempre está enfermo yo, porque no tenía equipo, digamos, para el frío. Para protegerte del frío. Pasaba muchísimo frío, porque no tenía ropa. Entonces la nieve... Caminamos la montaña prácticamente y vuelta. Las anécdotas de su vida, pues esa, un sufrimiento tan difícil. Él pasó de nacer a ser un padre y a trabajar. Eso fue su vida. Imagínate tú, y aún así, mira quién es. De Santo Domingo fue al Líbano. Le llevó a los niños todos, señora y tres más. Entonces se casaron allá, la americana, y no hablaba bien el árabe. No hablaba bien el árabe. Mi mamá, siendo la mayor, la iban a casar de primero. Y entonces le dijo mi abuelo a él: esta muchacha se la presenté a tu hermano el mayor y no quiso casarse, no quiere casarse. Para que no se vaya esta muchacha de la familia, ella es una muchacha americana. Te tienes que casar con esa muchacha. Papá, yo soy pequeño, yo nada, me casó con ella. Nos casamos el 16 de febrero de 1947, sin conocernos realmente, pero la amistad, el amor y la unidad familiar crecerían en nosotros en la misma medida que la alegría. Tenía pena acercar a ella. Yo no lo conocía a mi señora. Conocía, sí, de hija de fulano tal, pero que en amor, ninguna. Entonces los muchachos, si tú no puedes dormir con ella, entonces falso el matrimonio. Como yo la quería también a ella, la muchacha, porque quería viajar, porque mi papá es muy fuerte. Nos casamos, fuimos en el carro a Beirut. ¿Usted quiere ir a América? Le dije sí, yo no tengo dinero. Mi papá me pidió dinero. Mi padre es muy bravo con nosotros. Él siempre saca la correa y empieza a pegar a nosotros. Como padre después le enseñaba a mí, a nosotros, cómo criar a nuestros hijos. El primer hijo que abandonaba el país. No puedo ver más, no puedo ver más. Ella me sentaba en sus piernas: tú hueles a tu papá, quiero oler a tu papá. Nunca lo vio después de eso, del año 56. El Líbano había atravesado grandes pruebas para alcanzar su independencia de la ocupación francesa. Producto de las continuas luchas, muchos de los hijos de esa tierra habían partido para forjarse un destino en países distintos y poder ayudar a quienes habían quedado atrás. Yo nunca quise irme, pero las circunstancias de la vida y el atractivo de un mundo desconocido me condujo en 1948 de la mano de mi amada Evelyn por las misteriosas aguas que llevan hasta tierras venezolanas. ¿Tú quieres
ir a Estados Unidos o a Venezuela. Dije, bueno, a Venezuela, porque Estados Unidos inglés no quiero saber. Para acá era mejor porque ella le podía enseñar el español. Entonces por eso fue que se decidieron venir para acá, porque aquí también estaba la familia de mi mamá. Y él me cuenta de que él llegó sin dinero y llegando aquí a Venezuela le pidió a alguien prestado $100 porque realmente no los tenía, o sea, no sabía cómo movilizarse y no sabía el idioma. Y quien sabía el idioma era mi mamá, para casa. Y llegaron a casa de que fue mi padrino, Antonio Fañanos. Tío de ella, hermano de su papá, vivía aquí en Venezuela y trabajaba aquí. A Venezuela entramos por el puerto de La Guaira en 1948. Caracas era una ciudad hermosa, de techos rojos, pocos edificios y clima frío. En aquellos tiempos había mucha seguridad, tranquilidad, trabajo y se necesitaba mucha gente para laborar. Había un boom económico en Venezuela y se protegía a los trabajadores. Éramos respetados por nuestra capacidad para producir. Eso nos ayudó mucho. En la calle recuerdo que me llamaban Monsieur de manera afectuosa. Con el tiempo recuerdo haber llevado pacas de dinero al banco a la vista de todo el mundo y nadie nunca se metió conmigo. Había respeto y las personas eran muy educadas. La gente no robaba, prefería trabajar o incluso pedir. Ayudé a mucha gente en la medida que podía. Mis amigos eran básicamente mi familia y la gente de mi pueblo, que se habían venido a Venezuela. Era un vínculo con el Líbano y con ellos compartíamos historia y tradición. Había trabajo, necesitaba mucha gente de todo el mundo venía y decía también venía aquí. Y llegaron a Miraflores, a una pensión, donde ellos tenían su habitación, y él me cuenta que quería comer en su casa. Entonces se trajo, como era obrero, llegó como obrero, cuando estaba en el mercado de San Jacinto, se traían los guacales de tomate que eran de madera. Hizo él una mesa, la hizo él para que pudieran comer mi mamá y él. Cargando sacos y descargando sacos. Tenía un negocio vitillo. Le dije, mira, déjame trabajar aquí en la comida. Mi señora se puso brava. Porque él empezó a trabajar de obrero, que hiciera su negocio o algo así, ¿no? Pero él era muy orgulloso. Y ahí él empezó, digamos, como obrero, como chofer, repartiendo mercancías por toda Venezuela. Las carreteras eran todas de tierra en aquella época. Dormía en un chinchorro, el que nunca sabía lo que era un chinchorro. Y fue en el año 1953. Compré 100 sacos de calor. No, 100 sacos de papa. Ah, de papa. Él trabajó con la papa primero. Sí, y me vendí, gané un poquito, porque era yo muy humilde, demasiado. Volví a traer 200 sacos. Y así me soporté. Ajá, y fuiste poco a poco. Se llegué hasta el momento. En los años 50, mi abuelo, el papá de mi mamá, le dice, bueno, ¿por qué tú no te independizas un poco y haces tu negocio por tu lado? Y se volcó al grano, a los granos, a todo lo que era la leguminosa. Y mi hermano y yo íbamos a darle una mano al viejo en el negocio porque fue creciendo poco a poco. Entonces hacíamos los pedidos, facturábamos y él estaba solo en el negocio. Entonces, bueno, nosotros poco a poco fuimos conociendo el negocio. Fue en el año 67. Me quedé con mi hermano porque él se ganó un viaje a España, una rifa que hicieron en el hogar canario venezolano por los amigos canarios pues, que tenía. O sea, Quinta Crespo estaba llena de españoles canarios. Nos quedamos él y yo solo un tiempo, Tony y yo, en el negocio. Y cuando mi papá regresó de su viaje con mi mamá, estaba muy contento porque nos había ido muy bien y éramos muchachos.
Y bueno, yo aprendí muchísimo con la escuela de mi papá, en la parte de los granos. Yo creo que hoy en día no existe nadie en Venezuela que sepa más que mi papá. Él se ponía un puño aquí en la mano y hacía así, lo movía por la densidad del grano. Él decía, este grano está bueno, está mal. O sea, era duro o blando al Y cocinarlo. yo le decía, pero no puede ser, papá, que tú sepas, cocínala para ver. Y en efecto, era como él decía. La que él decía que era mala, no se cocinaba ni en 2-3 horas. Cuenta en el año 56-57 que él traía barcos enteros, nadie traía un barco entero de mercancía, 6.000 toneladas en aquel tiempo, casi toda era de Estados Unidos. Sí, señor, del Canadá también. Argentina, sí, señor. En aquel tiempo se traía de Argentina. Sí, señor. En los años 67, 68 ya incursionó en el área inmobiliaria y empezó a construir con el señor Nikita, que ya era su compadre. Empezaron con un edificio en Los Teques, eso le dio más holgura económica. Luego mi hermano empezó a trabajar con él y le dio más fuerza a la compañía. Y llegaron a construir, o sea, edificaciones importantes. Por ejemplo, en Quinta Crespo, donde estábamos funcionando, ese centro comercial lo hizo él con unos socios. Edificación importante que hizo fue la construcción del centro comercial Casamol, que está en Los Naranjos. Bueno, el desarrollo fue de Pedro Botada, que mantuvo su firma durante 50 años, su firma personal. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, la parte, digamos, burocrática obligó a que se cambiara la empresa de título personal a una empresa jurídica. Y fue cuando cambió el nombre a Leguminex. La Leguminex es una empresa familiar donde mi papá, mi hermano, una hermana y yo somos los accionistas de la empresa. Los productos de todas las leguminosas existentes, lo que son todos los frijoles, las arvejas, las lentejas, garbanzos, y la otra parte también muy grande, muy fuerte, eran los condimentos: canela, comino, laurel, sen, tilo, manzanilla, orégano, cilantro, curry. Toda esa gama de condimentos la manejamos muchísimo. Ajo. Lo vendíamos al por mayor. Nosotros éramos muy fuertes vendiéndole a los empaquetadores y vendiéndole a todos los mercados populares, lo que era San Martín, La Hormiga, que es el cementerio, Katia, todos esos mercados populares. Nosotros le abastecíamos a granel y ellos empaquetaban en bolsitas de papel de medio kilo y a 1 kilo. Al interior igual, toda la parte del interior, ahí están grandes empresas, lo que la lucha. Antes, por ejemplo, cuando existía el CADA envasaba su propio producto y nosotros le vendíamos al CADA. Central Mairense le vendíamos nosotros. En febrero de 1983, el gobierno impuso un sistema de control de cambio con el objetivo de frenar la fuga de capitales del país, generando el infame Viernes Negro, afectando los créditos adquiridos en el exterior y ocasionando grandes pérdidas para la empresa. Agarré mi maleta y me fui para Estados Unidos a ver los proveedores, lo que le debíamos plata, porque en el 83 fue que llegó el control de cambio y nosotros nos agarró con una deuda afuera grandísima. Entonces mi papá me dice, vete, da la cara, tú que hablas el idioma, y dice, mira, aquí estamos, nosotros no nos vamos a robar. Fue una pérdida cambiaria, digamos, pero dijimos, la vamos a asumir nosotros, no la van a asumir ustedes. Pero lo que queremos seguir es con el crédito de ustedes, que crean en nosotros, que nosotros vamos a seguir adelante con ustedes. Y me recorrí todos los Estados Unidos con todos los proveedores habidos y por haber, y todos de verdad fueron excelentes, nos abrieron las puertas. No, gracias a Dios, no le quedamos debiendo a nadie, todo el mundo contento y seguimos adelante en una empresa, gracias a Dios, de 60 años o más. La honorabilidad era para él una palabra que debería estar al norte siempre de la... El trabajo para mi padre ha sido fundamental. Mi padre es un hombre que no se permitía a sí mismo que lo destruyeran aunque lo estaban destruyendo. Ese valor de la adversidad que él tuvo para mí fue fundamental, ¿no?, en la vida. La unión en la familia, ella es la que reunía a todos nosotros y casi todos los domingos
eran días de fiesta, los cumpleaños, 25 nietos que tiene mi papá y ahora tiene 18 bisnietos. Nancy, Susana, María, Evelyn, Tony, Johnny, Pedro, Adela. Y todas yo lo hay un matrimonio bueno y le di después la ayudé a ustedes todos. Cuando nos casamos, cada uno le regalaba su vivienda y nos ayudaba económicamente. Uno para levantarse, muy bondadoso en ese aspecto, no permitió que nosotros pasáramos ningún tipo de necesidad. Nos enseñó valores, nos enseñó a querer a la familia, querernos como hermanos. Se empeñó mucho en que estudiáramos todos y todos tenemos de por sí una profesión. Para él era un orgullo tener a hijos bien estudiados. Con eso nosotros aprendimos también el valor de lo que es la familia. No necesariamente tienes que creer en un Dios para poder llegar a un objetivo. Simplemente tienes que tener fe en que lo que estás haciendo de la manera correcta, sin afectar a nadie, sin engañar a nadie, sin que nadie te engañe. De todo lo que estamos hablando es la mejor enseñanza que mi papá nos ha dado. Cuando nació Tony, una felicidad grande, porque un varón. Mi hermana se llama Nancy, y la llamé Nancy a ella, el mayor. Allá, cuando nace el primer hijo varón, pierde el nombre, el padre pierde su nombre. Abu es el padre de y el nombre del hijo mayor. En este caso, mi papá es Abu Tony, deja de ser Pedro o Butrus. Entonces él quería ser como su papá. Su papá le decían Abu Tamnus, Abu Tony, que es el hermano mayor de él. Entonces quería él tener ese título también. Una solicitud que él siempre me hacía a mí. Me decía, mira hijo, el bien y el ayudar al prójimo está por delante también de muchas cosas. Cuando supo que yo iba a estudiar medicina, él me dijo, mira hijo, tienes que dedicar parte de tu vida a ejercer la medicina pública o a ejercer sin cobrar a la gente pobre. Logré hacerlo. Muchísima gente yo la atendía, los operaba sin cobrarles, etc. Iban a mi consulta, no les cobraba. Era parte de esa solicitud que él me había hecho. Incluso hasta él tenía pensado construir una clínica, es decir, que Dios me dé la posibilidad de construir una clínica donde tú la presidas y parte de esa clínica iba a ser destinada a la gente pobre. Mi madre y mi padre nos decían que si no hay familia, no hay mundo. En sociología, pues todo el mundo sabe que la humanidad se hace mejor cuando la base que la conforma, que es la familia, es buena. En 1972 celebramos nuestra boda de plata tras 25 años de casados, con una modesta reunión a la cual asistieron nuestros más queridos familiares y amigos. En 1997, a nuestros 50 años de casados, la vida nos permitió celebrar nuestras bodas de oro. Aunque fueron 50 años de alegrías y tristezas, nos forjaron como pareja y familia. Por eso, la celebración fue en grande, pues coincidía también con un momento de consolidación empresarial, fruto de nuestro esfuerzo familiar. Volvimos a hacer una misa donde se pusieron sus nuevos aros de boda. Una mujer que cantó en la iglesia espectacular. Bueno, y luego se hizo la fiesta espectacular también. Recuerdo que bailamos muchísimo esa noche. El 25 de enero de 2011, tu partida se llevó mis alegrías, dejando en mi alma una soledad absoluta tras 65 años de unión inquebrantable.
y jamás me arrepentiré de haberme comprometido para el viaje de la vida con aquella joven que apenas conocía. Lloré mucho, papá. Tú sabes muy bien. Entonces se murió tu mamá. Cuando murió mi mamá, mi papá se acercó a mí y me dijo, yo quiero que tú seas la que me cuides a mí. Yo pensé que no iba a soportar la muerte de mi mamá. Lloró muchísimos días. El amor tan grande que él sentía por mi mamá y la consideración de que ella tenía un trabajo fuerte, ¿no? Una madre de una familia numerosa y con todo el trabajo que implica ello, ¿no? Entonces él no la dejaba levantarse en las mañanas y nos preparaba él el desayuno y nosotros la veíamos despierta y claro, uno intuía que era que mi papá no quería que ella se levantara, ¿no? Entonces ese amor, ese cariño, esa entrega a nosotros fue siempre su bandera y todavía lo es, muy cariñoso con sus nietos, con sus bisnietos. Gracias a Dios, pido de Dios que la salud a mis hijos y a mí también. Nos ha enseñado a todos nosotros que en la vida tenemos que tener cierta manera de ver la vida y de no apegarse a muchas cosas. Me acuerdo que cuando algo se nos rompía o algo se perdía o nos robaban algo, siempre nos decía, Allah biawe, Dios proveerá. Y es verdad, nunca nos ha faltado nada, nunca nos ha faltado Él en nuestra vida, siempre ha estado presente para todos nosotros, es lo que lo mantiene a Él vivo, estar pendiente de sus hijos y de querernos y de estar ahí para nosotros. Y eso es lo que es mi papá. Nos enseñaron a respetar y a querer a Venezuela, el país donde aquí todos nacimos. Sin olvidarnos nosotros de nuestras raíces libanesas, se ganó la vida a las fuerzas con bastante sacrificio. Así es mi papá, don Pedro. Ya no soy un museo libanés, soy orgullosamente venezolano y fuera de estas tierras soy un extranjero. En Venezuela es donde trabajé y crecí. Aquí tuve mis 8 hijos y he vivido con dignidad, honor y respeto. Me hice un hombre de las adversidades y aquí seguiré estando. Si he de caer, me levantaré una y otra vez y cuando ya no esté para seguir mi camino, sé que donde rompe el viento que conduce a la montaña del cedro, estarán mis hijos y sus hijos levantándose una y otra vez para alcanzar la felicidad de haber vivido.